Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me da mucho gusto darles la bienvenida a su espacio de aprendiz y les doy la bienvenida a aquellos que se están conectando y también a aquellos que nos verán en diferido. Muchas gracias por estar viendo estas transmisiones de aprendiz. Y bueno, en esta semana que llevamos de gala, de verdad, dando el espacio a todos nuestros invitados que han venido nutriendo el tema educativo. Ahora sí hemos estado mucho por este tema educativo, desde educación física, neuroevaluación, la actividad física, como y sus aportes para la educación, para el aprendizaje de manera específica, este contexto que nos ha venido dando, además, obviamente, de la participación de la maestra Liliana López Borbón, quien estuvo compartiendo con nosotros el tema de ciudadanía digital. Pues bueno, no podría estar más contenta de verdad porque la semana ha venido engalanada con muchos invitados desde diferentes perspectivas y hoy desde diferentes latitudes. Hoy está con nosotros la maestra Lourdes Jiménez García, quien va a comentarnos el tema, va a platicar con nosotros, a charlar acerca de aprendizaje para la vida y bueno, en este contexto del COVID-19 en el que nos encontramos todavía. Esta es de España, la maestra que también lo que pretendemos es enriquecer esta perspectiva que tenemos del contexto educativo en los diferentes espacios y por qué no adoptar, preguntar, charlar. Acuérdese que la invitación siempre es a que en estas charlas usted comparta sus comentarios, sus preguntas, aprovechando esta cercanía que tenemos a través de este espacio con los expertos que nos acompañan en los diferentes temas. Y pues hoy daré la bienvenida a la maestra Lourdes Jiménez, quien va a comentar con nosotros este tema, nosotros empezando la tarde y ella ya terminando el día desde España, a quien agradezco por estar aquí en el espacio de aprendiz, con la comunidad de aprendiz, con todos nosotros. Hola maestra Lourdes, buenas tardes, buenas noches Hola, en España. hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Qué gusto de tenerla aquí con la comunidad aprendiz para estar comentando este tema precisamente de aprendizaje para la vida y hoy, bueno, en el contexto de COVID. Gracias por aceptar la visita, el estar con nosotros en este estudio ahora en formato virtual, pero bueno, eso nos permite muchas cosas, como la magia de tenerla hoy aquí. Muchas gracias a ti por invitarme y el placer es mío, por supuesto, de poder compartir a través de la pantalla este acercamiento, ¿no? Para aprender juntos esta tarde. Claro, pues muchas gracias, maestra Lourdes. Y lo primerito que le voy a pedir es si nos puede compartir un poquito para la comunidad aprendiz. ¿Quién es la maestra Lourdes Jiménez García? Bueno, la maestra Lourdes es una maestra corriente, ¿no? Una maestra normal que trabajo en España, en un pequeño pueblo. Y bueno, me trabajo en la etapa de educación primaria, imagino que será similar a la que tenéis allí en México, y son niños de una edad entre unos 6 y 12 años y imparto casi todas las materias y soy especialista de educación física y bueno, intento salirme de la rutina de lo que es el libro de texto, ¿no? El libro que nos rige cada asignatura o cada materia, porque no me gusta aislar los conceptos y los contenidos y los aprendizajes y lo que yo llamo pues es el aprendizaje para la vida, ¿no? Que al final creo que es el que realmente consigue una inclusión real de todas las capacidades que tenemos en nuestra aula y consigue un aprendizaje significativo para la vida, ¿no? Así es, además la maestra Lourdes omite, pero es escritora de libros y además ha sido nombrada por segundo año mejor docente de España en nivel primaria y la verdad es que eso nos dice mucho porque es sobre todo por lo que hace en las aulas, por eso que está ahí y creo que cada docente que tiene esta inspiración de hacer lo que le gusta con pasión, bueno, pues no faltará quien lo reconozca y por ello también le estamos felicitando por este nombramiento, este reconocimiento como mejor docente del año a nivel primaria ahí en España. Muchas gracias. Creo que cuando alguien hace de su profesión una vocación, al final no tiene la sensación de trabajar ni un solo día, ¿no? Y cualquier cosa que hagamos, pues somos capaces de transformarla en emoción y sorpresa, ¿no? Y eso hace, pues precisamente que podamos disfrutar de nuestra profesión y del aprendizaje conjunto que le transmitimos a nuestro alumnado y nos transmite nuestro alumnado a nosotros.
Así es, y esto creo que en cualquier profesión, pero además en la docencia impactas a otros, ¿no? Y eso es lo rico del docente. Yo tengo la fortuna de estar en educación normal, preparando a los chicos que van a ser maestros en diferentes niveles. Y les decía yo, creo que los docentes somos un poquito vanidosos, porque se van a acordar de nosotros, o bien o mal, pero se van a acordar de nosotros y ahí va a quedar. Y qué mejor que sean huellas buenas que se vayan quedando en los chicos en este momento en el que nos permite tenerlos. Y en una etapa tan importante como el nivel primaria, digo, cada uno tiene su sentido, pero en esta etapa de formación, de los 6 a los 12 años, que es justo como está aquí en México, es fundamental el trabajo que se hace y hoy veremos desde este planteamiento del aprendizaje para la vida, como nos estabas comentando. Pues bueno, maestra, lo primero que te quisiera preguntar para ponernos en perspectiva, porque quizá nosotros estamos viendo la realidad que vivimos en México y ya nos han comentado un poquito de otros espacios, pero ¿qué nos dejó ver este espacio, este contexto de pandemia en el que nos puso el COVID-19 en el sistema educativo de España? ¿Qué son las muestras más grandes que se pusieron a la mesa a partir de esto? Bueno, creo que el sistema educativo en España, imagino que en el resto de países ocurrirá igual, pero esta pandemia nos ha dejado al descubierto grandes cosas y reflexiones que si realmente las miramos con unos ojos transformadores para mejorar el sistema nos van a aportar grandes mejoras. Una de ellas principalmente es que teníamos descuidadas las competencias para la vida, ¿no? Precisamente teníamos descuidadas esas competencias que nos permitían o permitían al alumnado saber cómo aplicar los contenidos adquiridos de forma conceptual, ¿no? Esas competencias de aprender a aprender, esa competencia digital, esa competencia de espíritu emprendedor, las teníamos un poco descuidadas, a pesar de que la legislación ya en España las trabaja muy y mucho, pero estaban descuidadas. Teníamos descuidado todavía el tema de la inteligencia emocional, del trabajar cosas que se apartan más allá del contenido curricular, ¿no? Meramente conceptual. Tenemos en España una ratio también muy elevada, una cantidad de niños y niñas en la misma aula que muchas veces impide, pues imagino que como allí, adaptarte a las peculiaridades y a las características individuales de cada niño y niña, ¿verdad? Y esto con la pandemia pues ha quedado mucho más latente porque, claro, se está viendo reflejado que a mayor cantidad de niños y niñas, pues la probabilidad de contagio pues es más elevada y ojalá que no, después de esta pandemia también se tenga o se siga contemplando la idea de que las clases estén más reducidas en cantidad de niños y niñas. Nos ha dejado muy latente que es muy importante el trabajo cooperativo, no solamente en el aula, sino también entre el profesorado, ¿no? Es tremendamente importante. La formación también nos ha dejado claro que la teníamos también un poco quizá descuidada, ¿no? Porque hemos visto que hay profesorado que sí que estaba muy bien formado, preparado para poder trabajar de forma virtual y otro profesorado que no estaba tan bien cualificado. Nos ha dejado de manifiesto que el sistema educativo no está preparado por completo para mantener una enseñanza online, ¿no? Digital, virtual, y que por supuesto no se puede nunca sustituir la presencia del maestro de forma presencial porque creo que ha quedado muy claro que esa calidad humana, esa cercanía, esa explicación en directo, ¿no? Ese contacto físico, esa mirada a los ojos, no se puede sustituir por absolutamente nada. Y creo que también nos ha dejado muy claro que en la distancia pues se han potenciado mucho más las brechas que hay, no solo digitales, sino las desigualdades sociales, ¿no? Pues de cada familia y al final los perjudicados una vez más vuelven a ser los niños y niñas. Sí, 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 creo que en muchos temas coincidimos, maestra Lourdes, creo que sí, aquí llegamos a tener aulas de secundaria y de nivel primaria de 40, 50 alumnos en una misma aula, y bueno, si hablamos del tema del peligro del contagio, creo que ahorita se está debatiendo si se va a hacer el regreso a las aulas, si no, se pone en la mesa si va a suceder precisamente por las fechas, además nos acercaremos hacia el invierno posteriormente y esto va a hacer que llegue otra, ¿no? La influenza estacional y combinada con COVID. Todavía tenemos varias cosas, pero de los puntos que tocaste me parece que estamos muy similares. La formación también del docente, cómo le hicimos para llegar a los niños
Creo que ya hay muchos aspectos que se tienen que revisar de eso que se hizo cuando se suspendieron las clases y bueno, qué es lo que se va a proponer para este nuevo ciclo escolar. Sí, coincidimos en muchas cosas dentro de lo que nos puso a la mesa el COVID. Así es. Pues bueno, ahora va a ser complejo precisamente por estas desigualdades sociales que quedaron hoy más marcadas a partir de esto, o si ya existían, pues bueno, se pusieron muy a flote, ¿no? Las estamos viendo, pero aquellos que tengan la oportunidad de regresar a los centros escolares, aquellos chiquitos que estén ahí en cualquiera de los niveles, ¿qué es lo que la escuela tiene que ser capaz de darles hoy, de brindarles a ellos que están regresando a las aulas, maestra? Bueno, está muy claro que deberíamos hacer una reflexión sobre todo esto que mencionábamos antes y ver realmente que si lo que nos faltaba era o lo que más descuidado teníamos eran las competencias para la vida, pues potenciar eso, ¿no? Y en esas competencias para la vida, principalmente, pues ahora adaptarnos al contexto que estamos viviendo y a la realidad que tenemos actualmente, ¿no? Hay familias pues que están atravesando unos duros momentos, que han perdido el trabajo, que tienen un nivel económico bastante precario. Familias que pues dependían de la alimentación, los niños se alimentaban de los comedores escolares, familias que han perdido seres queridos, que han fallecido por esta pandemia y que se han visto pues cada realidad personal de cada familia muy tocada por una u otra cosa, ¿no? Entonces, aparte de que le podamos transmitir esos conceptos y esos conocimientos académicos, creo que esos niños se merecen que estemos a la altura emocionalmente, ¿no? Que sepamos escucharles, que sepamos atender, que sepamos empatizar con la realidad que han vivido y la que están viviendo y la que se les presenta. Y por ende, pues poder atender de forma individual a cada uno de ellos, ¿no? En la medida en la que nos sea posible. Adaptarnos a cada una de esas pequeñas realidades que van a sufrir o que van a tener, poder ver, contextualizar cómo nos llegan al colegio cada uno de ellos y poder tratarlos como se merece cada uno de ellos también, ¿no? Así es. Mira, nos comenta la maestra Leticia, que esta pandemia en México ha remarcado enormemente la desigualdad en el sistema educativo. Digo, creo que realmente los que estamos dentro del sistema vemos muchas cosas comúnmente, ¿no? Sabes, el niño que tiene las posibilidades, el que no, el que llega bien alimentado, de las cosas que influyen del sistema familiar, pero hoy se pusieron al descubierto y de tajo, de un solo golpe, este espacio de esta desigualdad en las brechas que se van marcando. Y pues sí, los que somos docentes y creo que los padres de familia, a muchos nos dejó ver estas brechas sociales que se están aperturando. Mira, Fernando Justiz nos dice, maestra Lourdes, ¿cómo ha podido integrar radio, poesía, teatro, televisión, educación física, entre otras, en su vida profesional y su vida personal? Bueno, yo durante el confinamiento, eh, como mi lema es aprendizaje para la vida, ¿no? Y aprender pensando que juegan, creo que no podemos cometer un error muy grave, que es separar la diversión del aprendizaje, porque es un derecho de la infancia, ¿no? El divertirse. Y bueno, en la realidad, en la práctica presencial, para mí me es mucho más fácil, evidentemente, porque tengo un contacto pues directo con mi alumnado a la hora de proponer juegos, temáticas, etcétera. Pero durante el confinamiento, pues llegué a la conclusión pues de que tenía que seguir trasladando ese aprendizaje para la vida y ese aprendizaje jugado a pesar de la distancia. Y salvando pues los diferentes obstáculos que nos hemos encontrado, porque como decíamos antes, pues ha habido familias que no tenían esos recursos digitales, familias que no tenían esa competencia digital a la hora de trabajar con esas tecnologías o que no tenían acceso a las mismas, ¿verdad? Pero afortunadamente en España, a pesar de que ha habido una brecha digital, se ha podido solventar porque en todas las familias mínimamente un teléfono móvil con internet había y a través pues de adaptándonos a cada niño, a unos a través de los ordenadores, otros a través de los teléfonos móviles, otros a través de otra serie de plataformas, hemos podido al final llegar a cada uno de ellos y eso pues es un privilegio que quizás en otros países no tengan tanto, ¿no? Yo he adaptado, pues he tenido un programa de radio diario con mi alumnado donde ellos pues lo teníamos ya de forma presencial en la escuela, ¿no? Y ahora lo hemos tenido de forma virtual. Cada día pues me mandaban los audios grabados por sus teléfonos móviles con la ayuda, por supuesto, de las familias que han sido un pilar fundamental en este confinamiento. Y con esos audios hemos sido capaces de montar un programa diario en el que hablábamos pues de alimentación saludable,
primeros auxilios, poesía, climatología, animales, cuidado del medio ambiente y un sinfín de cosas que nos han servido pues para mantener ese aprendizaje para la vida, adaptando pues las noticias que ocurrían en nuestro país y en otros países distintos y adaptándonos a esa realidad, ¿no? A ese aprendizaje para la vida real a través de la radio. Otra cosa que hemos hecho pues han sido muchos retos virtuales que muchos docentes ya lo han hecho también, ¿no? Aprender pues a través de retos de cocina, retos de movimiento, a través de baile, videoclip, representaciones corporales, retos de experimentos y muchos retos que han permitido que el alumnado jugando pues haya pasado ese tiempo en el que estaba encerrado en casa de una forma más amena, ¿no? Y entretenida, vinculando pues siempre esas partes lúdicas con un contenido aplicado a la parte académica. Y bueno, a través de diferentes plataformas también que tenemos en Google, etcétera, pues hemos ido trabajando otra serie de contenidos. A través de vídeos hemos explicado también conceptos o a través de EducaPlay hemos hecho roscos de palabras o competiciones virtuales con el alumnado. Pero es cierto que algún alumnado pues no ha podido tener el mismo acceso que otro, pero sí que de un modo u otro todos han participado. Mira, mira cómo lo cuentas, Lourdes, esa forma en la que llevar al alumnado, porque lamentablemente los contenidos a veces los divorciamos de la vida común, ¿no? Entonces el chico llega a la escuela y tiene que aprender ciertas cosas que a lo mejor las está viviendo, pero la forma en la que la planteamos no es precisamente la que le permite a él darse cuenta que sí lo integra. Al final es los que proponemos la intervención en el aula, los que podemos llevarlos hacia allá, porque sería un grave error, y ha sido creo que un grave error dentro del sistema el plantear que una cosa es la escuela y otra cosa es la vida. Y al final se supone que la escuela tendría que estar dando estos elementos para vivir esta vida, ¿no? Para vivir, para compartir con otro, para colaborar con otro. Hoy nos dimos cuenta, y rescato lo que decías hace rato, que incluso los profes tenemos que trabajar de manera colaborativa, que hay programas que se pueden hacer de esa manera y hoy tuvimos que rescatar lo principal, lo primordial, trabajar con el otro para también que no fuera, que fuera un buen rato de este momento de aprendizaje. Y lamentablemente aquí por lo menos sí llegó el momento en que eran bastantes contenidos, bastantes actividades donde tú me reflejaras que hacías algo. No sé si aprendías algo, pero sí que hacías algo para la justificación porque se necesitaba justificar qué se estaba haciendo. Aquí también ha ocurrido, se pedían demasiadas cosas, ¿no? Tareas, como tú bien dices, y al final realmente justificar que me mandas tareas, pero realmente qué están aprendiendo. Se nos pierde un poco el sentido de qué enseñar, para qué enseñar y cómo enseñarlo, ¿no? Pues precisamente esos errores son los que tenemos que intentar solventar y eliminar de nuestro sistema, ¿no? No seguir reproduciéndolo en un futuro próximo, porque realmente, como tú has dicho, la escuela no puede estar aislada de la vida, la escuela debe preparar para la vida inmediata, que es la que estamos viviendo ahora, que es la realidad, no una vida futura porque no sabemos cómo se nos presentará, ya lo hemos visto con el COVID, sino una vida que es la vida que estamos ahora, y en el ahora es pues introducir todo lo que ocurre en nuestra vida, a nuestro alrededor, en nuestro contexto y el suyo, de nuestro alumnado, para que sean capaces de saber afrontar esos problemas reales del mundo, ¿no? Y poder transformarlos o por lo menos no ser tan vulnerables a la hora de asumirlos, ¿no? Saber gestionar esas emociones y saber enfrentarlos. Así es, sí, voy a sacar estos comentarios que tengo aquí de los maestros que se están comentando. Mira qué bonito, Lourdes. Dice Lourdes, la maestra Rocío González Segovia dice Lourdes, mi ejemplo a seguir, gracias por compartir tu sabiduría, maestra. Josefa Pajares, mi maestra preferida. La misma maestra nos comenta que en el curso 2021 será directora de un colegio donde podrá trabajar la innovación educativa. Y bueno, la maestra Leticia Alemán nos comenta que a nivel secundario se complica un poco llegar a los aprendizajes en nuestros alumnos, teniendo 14 grupos de un promedio de 30, y de esos 30 alumnos, solo un 40% tiene acceso a las plataformas digitales. Uy, sí, casos reales. Es muy complicado. Yo siempre digo que hay una parte que el mayor recurso somos los docentes, pero evidentemente a veces o en muchas ocasiones y en esta ocasión muy concreta necesitamos también medidas desde los gobiernos, ¿no?
Y una carencia muy grande que es común, creo, a todos los países, en menor o mayor medida, es que realmente no se acaba de creer en la enseñanza como base de un país, ¿no? Esa capacidad transformadora que tiene la educación sobre el mundo y sobre la sociedad, todavía no sé, para mí la educación es lo más importante de un país, ¿no? En cualquier país. Y mientras que esto los gobiernos no lo entiendan, no van a acabar de hacer las inversiones pertinentes en educación, no van a escuchar a los docentes que estamos en las aulas, que somos quienes realmente sabemos de las carencias y necesidades que hay en nuestro sistema, en la realidad de cada sistema, de cada país, de cada pueblo, ¿no? De cada colegio. Entonces es complicado, lleva totalmente razón esa profesora porque cuando hablamos de ratios tan elevadas, de una cantidad de alumnado tan grande, con unas carencias digitales tremendas, y no solo digitales, sino estamos hablando de otros problemas que además tienen familiares, se hace muy difícil y muy complicado poder llegar a transmitirle ya no ni simples conceptos, sino ese aprendizaje para la vida, cómo lo hacemos y más desde la distancia, ¿no? Desde la virtualidad. Es muy complicado. Por lo tanto, el papel del docente creo que, además de ser fundamental, tendríamos que darle un gran aplauso porque hace auténticos malabares para conseguir llegar a todos esos niños y niñas, y además de intentarlo, hay veces que en ocasiones fracasamos y no somos capaces de llegar, ¿no? Así es. Sí, la verdad es que hemos visto cosas, impresionantes entre las dinámicas que han desarrollado los docentes para llegar a dar respuesta a esto que nos tomó de sorpresa. Vimos, creo que muchos casos de los maestros, incluso provocó en algunos padres y maestros acercamiento de eso que decíamos, bueno, a veces el padre de familia va, lleva al niño, lo recoge, se acabó, tu tiempo en la escuela, tu tiempo en la casa, ahí es donde no están vinculados y de repente este proceso sí era de algunos padres acercarse y al maestro también esta labor de la gestión con los padres para la ayuda, porque hoy sí fueron indispensables también estando en casa, no supliendo al maestro, sin embargo, apoyando las actividades que el maestro daba, como citabas el ejemplo de este programa de radio, ¿no? Bueno, ¿qué tanto me tengo que implicar? Y ahora, si no estábamos acostumbrados como docentes a estar en comunicación con los padres de familia, hay que hacerlo. Qué importante es conocer el contexto de mis alumnos, del nivel que sea, porque otra de las cosas que salió es que de repente no, pues no conocías cuántos tenían acceso, cuántos podían, en el caso de México, ¿no? Cuántos tenían acceso a la televisión, a la radio, cuántos, ay, no sé, bueno, planteo actividades, bueno, pues hubiera sido importante conocer a tu grupo para poder generar lo más pertinente posible y hacer estos actos de intervención, intentando que generar los mejores aprendizajes. Quizá esa sea otra de las reflexiones, ¿no? Que familia y escuela no pueden ir por separado. La familia es un pilar fundamental de la educación, de la escuela, y tiene que ir siempre paralelo y en la misma línea a los docentes y a la escuela, ¿no? Y quizá pues esta pandemia ha dejado más de manifiesto que sin la familia la escuela no puede ser por sí misma y que la familia sin la escuela tampoco puede ser por sí misma, con lo cual como tú bien decías, los docentes que ya estábamos acostumbrados a trabajar con la familia, implicarla o involucrarla en proyectos nuestros de centro, pues nos ha sido mucho más fácil hacer que se implicasen en la distancia, ¿no? Y poder conocer mejor la realidad particular de cada casa. Los que no tenían tanto acercamiento con la familia, aquellos docentes han tenido más dificultad a la hora de gestionar este confinamiento, ¿no? Así es, sí, sí, nos va acercando a las realidades y nos hace ver que sí somos interdependientes. Se nos decía que éramos pilares, pero estábamos trabajando muy separados. Y esta es al final otra oportunidad de hacer las cosas porque seguramente así empezará el ciclo escolar que comienza ahora y nos haremos fuerte entre docentes, padres de familia para poder darle lo mejor a los estudiantes en la medida de lo posible. Y Lourdes, ya has venido comentando poco a poco, yo creo que los principios de este aprendizaje de la vida, pero ¿por qué la propuesta es aprendizaje para la vida? Bueno, yo digo siempre que hay tres errores muy grandes en el sistema educativo, para mí. Uno de ellos ya lo he mencionado antes, que era que intentamos separar la diversión del aprendizaje porque pensamos que el objetivo de la escuela es darle la mayor cantidad posible de conceptos a nuestros niños y niñas. Y fíjate, nos pasamos, por lo menos aquí en España, la etapa de educación primaria repitiendo año tras año prácticamente los mismos
conceptos, aunque van avanzando en dificultad, ¿no? Pero son los mismos y resulta que de un año para otro el alumnado los olvida, ¿no? Entonces yo me planteo por qué no priorizar contenidos y donde menos sea más, priorizar contenidos, menos contenidos, pero de más calidad, ¿no? Yo hablaba del primer error es ese, no se puede separar la diversión del aprendizaje porque es un derecho de la infancia y cuando un niño aprende motivado porque se lo está pasando bien, porque está disfrutando, porque está aprendiendo jugando, pues realmente ese aprendizaje es significativo y no se le olvida. Yo creo que hay dos cosas fundamentales que son la sorpresa y la emoción para que una tarea o un aprendizaje quede de por vida en el recuerdo de una persona, ¿no? Sea un niño o un adulto. Entonces, ¿por qué no introducir en cada tarea que explicamos, en cada parte académica, sorpresa, emoción y juego para conseguir que esa tarea sea un recuerdo memorable para el alumnado? Otro error muy grande que yo considero es que pensamos que la escuela es un ente que está solo y está aislado y su objetivo o finalidad es conseguir que el alumnado vaya a la universidad, ¿no? Y el que no va, pues lo llamamos fracaso escolar, ¿no? Pero es que resulta que en la vida hay muchas variables y hay sector de la sociedad que irá a la universidad y otra parte de la población que no lo hará. Pero es que no son mejores aquellos que irán a la universidad que los que no lo harán. Por lo tanto, tenemos un grave error. ¿Cómo podemos tener ese objetivo tan simple? El objetivo real es dotar a nuestro alumnado para que tenga una gran cantidad de herramientas, de destrezas, de competencias y de habilidades para enfrentarse a la vida, ¿no? Vaya o no a la universidad, porque todos van a necesitar saber hablar en público, van a necesitar echar un currículum, van a necesitar no tener miedo escénico, o van a necesitar pues saber leer de una forma fluida, tener una buena comprensión, aportar valores a la sociedad. Todos lo van a necesitar, ¿no? No podemos decir los de la universidad cumplen el objetivo de la escuela y los que no van no lo cumplen. Para nada esa es la finalidad de la escuela. Y otro error muy grande pues es que pretendemos tratar por igual a todo nuestro alumnado. Ese arroz para todos, ¿no? Y los que no quieran pues se quedan apartados del sistema. Realmente todo nuestro alumnado es distinto, cada uno tiene unas capacidades diferentes. Yo digo que todos somos discapacitados en algún sentido, que no hay persona o ser humano con la capacidad absoluta de hacerlo todo bien. Y en ese sentido tenemos que pensar que la inclusión real que tanto perseguimos pasa por entender que no todos los niños y niñas aprenden del mismo modo, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de ese aprendizaje para la vida, hablo de que convirtamos nuestras aulas y que salgamos de las aulas también, porque el aprendizaje no solo está en nuestra clase, en nuestro recinto cerrado. El aprendizaje está en cualquier lugar inspirador de nuestro centro, de nuestro pueblo, de nuestro barrio, ¿no? Ese aprendizaje para la vida es que los vecinos nos puedan enseñar, las familias nos puedan enseñar, que podamos vincular todos los contenidos que queremos que trabajen y aprendan a lo largo de la etapa con cosas reales de la vida. Por ejemplo, yo hablo de traer un burrito al cole, que lo traje el año pasado, para trabajar Platero y yo, ¿no? El cuento de Platero y yo del escritor Juan Ramón Jiménez. O yo hablo de traer un apicultor del barrio que nos explique la importancia de las abejas en la vida, ¿no? Yo hablo de traer al médico que nos va a hablar de primeros auxilios y que es tan tremendamente importante que nuestro alumnado sepa primeros auxilios para atender a cualquier persona en la sociedad, ¿no? Yo hablo de que nos venga un veterinario y nos hable del cuidado de los animales, del cambio climático, de los problemas que hay con la contaminación, del reciclaje. Ese aprendizaje para la vida que al final ciencias naturales o ciencias sociales o las ciencias, no sé cómo estará en México la asignatura, pero aquí en España son ciencias, pues también hablan del reciclaje, del reutilizar, ¿no? ¿Por qué no hacerlo de otro modo? No leyendo un texto en un libro que al final se lo tienen que aprender de memoria, lo sueltan en un examen, ¿no? Y cuando ha pasado 2 o 3 días ya no recuerdan absolutamente nada. ¿Por qué no trabajar con cosas que realmente van a recordar? ¿Por qué no crear una patrulla ecológica e ir plantando árboles, reforestando, visitar refugios de animales en especie de extinción? Poder hacer un cortometraje y colgarlo por las redes sociales para visibilizar los problemas que hay de medio ambiente, ¿no? Hacer cartelería y colocarlos por el pueblo para potenciar ese cambio social que queremos, ¿no? Pues que tiremos los residuos a los contenedores. Poner al alumnado, en definitiva, en el papel protagonista de todo lo que ocurre en el aula, ¿no? Empatizar,
que hagamos pues vincularlo todo. Podemos cocinar en clase y vincularlo con las matemáticas. Si cocinamos una pizza, vincularlo con las fracciones, con las cantidades del peso, ¿no? De los gramos que necesitaremos de harina, la densidad del aceite y el agua. Hay millones de cosas que se pueden vincular. Para mí ese es el aprendizaje para la vida, que en la escuela se pueda montar en bici, se pueda hacer una carrera solidaria por el barrio, se pueda hacer un circuito de primeros auxilios, una cata de alimentos cocinados por los alumnos y que todos los contenidos quepan dentro de esos aprendizajes para la vida, ¿no? Se haga teatro, se tenga una radio en la clase, todo eso es el aprendizaje para la vida, que realmente a ellos les va a funcionar y les va a hacer que en el recuerdo esa emoción y sorpresa de que ocurría en sus clases, pues la puedan llevar fuera, vayan o no a la universidad. Y todos tengan una gran comprensión, tengan una capacidad, un espíritu crítico para debatir, para emitir juicios de valor, unos valores para empatizar con la sociedad y con sus iguales, ¿no? Nosotros tenemos un proyecto muy bonito que se llama Capas para todos los superhéroes y superheroínas, en el que visitamos un hospital de niños que padecen cáncer y allí le hacemos pues una feria solidaria dentro del hospital, recaudamos fondos económicos para la lucha contra el cáncer y el alumnado es quien le hace trucos de magia, le hace pintacara, le hace juegos de lectura, teatro, globoflexia y un montón de cosas que al final eso es un aprendizaje para la vida, ¿no? Empatizar como un niño que tiene mi misma edad, ¿no? Puede estar sufriendo una enfermedad que en cualquier momento también puedo yo tenerla, ¿no? Ese es el aprendizaje real que transforma la sociedad que queremos a mejor. Podemos decirle conceptualmente al niño, oye, hay que tratar a todos tus compañeros por igual, no hay que ser racista, hay que reciclar, pero toda esa teoría queda en el aire, ¿no? Cuando la pones en práctica, cuando todos esos contenidos los pones en práctica a través de proyectos sociales, a través de valores, a través de debate, a través de ayuda al contexto que nos rodea, ¿no? Eso al final se convierte en un aprendizaje para la vida, que es capaz de transformar aquellos aspectos de la sociedad que no nos gustan del todo, ¿no? Queremos una sociedad más tolerante, más empática, más abierta, pues ¿por qué no trabajarla desde la escuela? La sociedad también está en la escuela, es la escuela la sociedad. Híjole, quiero rescatar varias cosas, Lourdes. Lo primero, fíjate que escuchando, aparte de que te veo muy joven, escuchándote hablar de esta manera, de lo que es tu profesión, la verdad es que son esos momentos en los que se antoja porque uno te ve disfrutar lo que haces y cómo lo comentas. Y creo que es de lo más importante que no debemos perder las personas que estamos en un grupo, porque es una oportunidad, estés frente a 5, 10, 15 o los 50, y más como en casos como nos comentaba la maestra, ¿no? Aparte de esos 50 o 40, en varios grupos, estás ahí y estás con la oportunidad, a lo mejor si tenemos la oportunidad de tener un trabajo seguro, por llamarlo así, que ahorita no sé a qué llamarle seguro, pero un trabajo seguro, ya estás en ese espacio con los chicos y cómo los vas a llevar ahí. Así es que de verdad es de admirar esa pasión con la que hablas del aprendizaje, pero de ahí rescatar cómo entonces ya no se ve, ya no veo a la escuela divorciada de las cosas que pasan comúnmente en mi contexto, ya no veo pues que lo que tengo que aprender de memoria o el examen que tengo que pasar no tiene que ver con los problemas sociales que tiene mi espacio, mi comunidad, mi colonia, mi municipio, ¿no? Me hago consciente, propongo a partir desde mis medios de una pequeña campaña, de cómo me involucro con el otro, de saber las diferentes perspectivas, como decías, de un veterinario, de un apicultor, y ok, que ellos me pueden decir lo que viene en el libro, ellos me lo pueden decir, cómo lo viven, cómo lo están viviendo, transformando y trabajando para ello, ¿no? Pero esta otra parte de la empatía, que creo que nos falta a muchos y se ha visto en este contexto de pandemia, que de verdad es, si no creo, no me pongo el cubrebocas, o si sí creo, pues de todos modos me guardo, o este tiempo en el que llegó, aquí se dieron compras de pánico y de repente la gente iba, tomaba, no me importa el otro, porque no lo estamos viviendo en la escuela, precisamente, no estamos viviendo y podemos ser parte de los valores y tomarlo en una materia y repetirlos, pero si no los estamos viviendo, no me hago empático con el otro,
se dan cosas como estas, en donde no me importa si te contagias, si me contagias, si creo, si no, si alcanza para ti, si no alcanza para mí, lo vives. Creo que nos dejas claro cómo este proceso de, sí, educar para la vida, del aprendizaje para la vida, nos va haciendo humanos, al final humanos. Así es, además, por apuntes no se puede enseñar a vivir, es imposible enseñar a vivir por apuntes, ¿no? Y debemos dejar de obsesionarnos muchas veces porque es cierto que las leyes educativas pues no nos acompañan, ¿no? Todo lo que hemos mencionado con anterioridad, de la ratio elevada en el aula, de la falta de recursos digitales, de la falta de recursos humanos en los centros escolares, pero al final, dejando todo eso que no podemos controlar, lo que sí que tenemos que hacer es una reflexión como docentes y pensar, no voy a agobiarme con esa cantidad de contenidos que tengo que trabajar, no voy a permitir que un libro de texto guíe mis clases, no voy a permitir que una legislación me haga que piense que voy tarde, que no llego al temario, que no me da tiempo para trabajarlo. Vamos a pensar que el mayor recurso somos nosotros y nosotras, que cuando damos un abrazo a un niño no estamos perdiendo el tiempo, que cuando estamos contando un cuento en clase no estamos perdiendo el tiempo y ese es el chip que tenemos que cambiar, ¿no? Esa es la pestañita, el botón que tenemos que pulsar nosotros como maestros y maestras para pensar que tranquilidad, que al final es mejor menos, porque al final siempre menos va a ser más, ¿no? Porque lo poquito que podamos afianzar, si es significativo, ya lo tenemos ahí para seguir subiendo escalones el próximo curso. Sin embargo, si quiero darlo todo de golpe, al final se les va a acabar olvidando y no ha servido de nada todo ese arrebato, ¿no? De no llegar a ese contenido, porque ¿con qué objetivo y finalidad? ¿Para qué, no? Ese para qué de la enseñanza. Así es, sí, sí, podemos llegar al final del curso con el libro completo y con la libreta llena, pero con muy poco en donde el chico entiende que para qué le está sirviendo lo que está viendo en el aula. Mira, voy a dar salida a los comentarios que tengo por aquí, que está, si las familias sí, sí es cierto. Si en las familias muchos niños se hubiesen quedado atrás, sí jugó un papel fundamental la familia en este espacio que nos comenta Josefa Pajares. Leticia Alemán, en la escuela se prepara para la vida, empezando por las habilidades de la escritura, la expresión oral. Hay contenidos que se van trabajando de acuerdo a situaciones reales que se presentan dentro del contexto o de hechos mundiales que están sucediendo. Los programas vienen de tal manera que se pueden vincular con todas las asignaturas. Sí, creo que es algo que no nos había quedado claro o no queríamos hacerlo, ¿no? De alguna manera. Se trabaja por medio de un proyecto colectivo que ha sido la apuesta. Juan Gabriel Fajardo, como siempre digo, amiga, el mejor medio para hacer buenos a los niños es hacerlos felices. Y tú eres y serás el corazón de la educación. Un abrazo enorme y gracias por estar, por este ratito. Dice, lo disfruta muchísimo. Sí, creo que todos podemos ver a través de ti, de verdad, cómo disfrutas hacer lo que haces. No, no nos podría quedar duda de precisamente por qué se te otorga este premio, pero más que el premio, yo creo que esta satisfacción de saber cuánto estás colaborando para el desarrollo de este niño es lo que más te puede llenar, ¿no, Lourdes? La satisfacción es pensar y ver a diario que eres capaz de potenciar el talento que lleva dentro de sí cada niño y niña, ¿no? Esa independencia de si irá o no a la universidad a mí me da igual. Yo lo que quiero es exprimir al máximo la capacidad y talento que tiene cada niño para que se sienta protagonista, para que se sienta útil, para que tenga una autoestima grande, ¿no? Y eso precisamente lo da el hecho de practicar de esta forma la enseñanza, ¿no? De ese aprendizaje para la vida, de esas tareas jugadas que permiten hacer, además de conocer, hacer, aprender a ser mejores personas y aprender a vivir juntos, ¿no? Aprender a trabajar en equipo, porque realmente en la sociedad no podemos trabajar de forma individual. Y en ese aprender a convivir también tenemos que incluir a la familia y a nuestro contexto. Sin las familias, como tú has leído antes, no seríamos nadie durante la pandemia, ni cuando pase también tenemos que tener claro que las necesitaremos. Por lo tanto, yo invito a que las familias siempre vayan de la mano de la escuela. Yo siempre las invito a participar en nuestros proyectos de aula, bien a que les entrevistemos en nuestra radio, nos cuenten su profesión, nos ayuden a hacer una carrera solidaria o incluso creé una escuela de teatro de padres, ¿no? De familias. Creo que la familia y el contexto, lo que decíamos antes de traer al apicultor, de traer al veterinario,
Cuando tú haces que la enseñanza y la educación se vivan en comunidad educativa, ¿no? Al final tú estás generando ese valor a la educación que quieres que venga del gobierno y no viene, pero tú lo estás potenciando, estás contagiando en positivo ese valor que tiene la enseñanza, ¿no? Y cuando somos capaces de vivirla todos juntos es cuando realmente le damos la verdadera importancia que tiene y requiere, ¿no? Y al final ves que la gran mayoría o poquito a poco se van implicando cada vez más en ese sistema, ¿no?, educativo que tan importante es para transformar esa sociedad que queremos. Así es, sí, sí, fundamental. Y fíjate que han coincidido varios docentes que han estado aquí con nosotros en esta línea, ¿no? Se tiene que trabajar en este cambio a nivel de las autoridades educativas, los programas, las intervenciones, la familia, los docentes. Sin embargo, rescatan que lo que hoy está en nosotros es lo que con lo que tenemos que trabajar, ¿no? Y no es nada más capacitación, es otra forma de ver las cosas, porque si bien es cierto que tenemos ahí los programas y creo que puedes ser tú una muestra de ello, hace rato decías, es que a nivel primaria se ven los mismos contenidos más complejos, ¿no? Graduales, por decirlo así, con el año que va cursando el niño. Aquí es casi lo mismo, sino que lo mismo, pero la interpretación del docente que está en el aula, eso es lo que puede cambiar y al final tú eres el que propones. Si bien en educación secundaria y en educación primaria se plantea el trabajar con proyectos desde las distintas materias, quizá cuando eres docente de varias materias te avientas a hacerlo, pero en educación secundaria coinciden varios maestros, diferentes asignaturas, diferentes espacios, e incluso nos hablaba un maestro de educación física precisamente de cómo tenemos que saber el impacto que genera el deporte y todo lo que le lleva al niño para poder aportar al maestro de ciencias, al maestro de español, al maestro. Será cuestión de nuestra interpretación y nuestra intervención en el aula. Al final sí necesitamos cambios de lo de arriba, pero también necesitamos hacernos conscientes que va a venir de nosotros el principal cambio que queremos para ellos. Porque además, en el nivel en el que pongamos en marcha diferentes proyectos y diferentes actividades, creo que podemos proponer más. Al final, las propuestas tendrían que venir de los docentes que estamos en las aulas, que somos los que vivimos la realidad. Hoy tu maestra Lourdes nos marcas una línea, bueno, estoy haciendo esto, ya es algo visto, algo que se puede, una propuesta que estás viviendo como docente. ¿Quién te podría decir que no funciona si estás viendo tú los resultados en tus alumnos, ¿no? Y principalmente esto que dices de que no importa si los vamos a ver llegar allá o no, porque a lo mejor ya no seremos testigos de si terminan cursando nivel universitario, que es donde hace el filtro más grande, ¿no? Al final los estás viendo vivir y esta etapa de vida, ni modo que se eche a perder esta etapa de vida en la que van a estar contigo tan fundamental, que otro cambio es que el preescolar de repente es juego y cuando entran a nivel primaria, se acabó el juego. Aquí ya vamos a trabajar de esta manera. Creo que esa etapa, incluso hay autores que han marcado que la maestra de primer grado tiene que ser una de las mejores maestras porque está haciendo este cambio del preescolar a la primaria y en donde no se termine de tajo el juego, ¿no? Ya no hay juego, ya no hay algo más, ya entraste a la primaria, que es otro contraste que vive el chico que está cursando la educación en los diferentes niveles. Sí, además cuando cambian ese cambio tan brusco, muchas veces adormecen al alumnado y acaban aborreciendo o aburriendo, ¿no?, el colegio o perdiendo esa motivación, ¿no? Creo que deberíamos contagiar. Para mí la infancia, ¿no?, esa etapa infantil es tremendamente importante y deberíamos aprender las etapas superiores de educación, aprender de esa infancia, ¿no? Seguir transmitiendo ese juego y esos rincones y esos talleres. Creo que uno de los errores del sistema también son las asignaturas, ¿no? Para mí, yo pienso que deberíamos los maestros ponernos a trabajar más juntos, no por separado. Y de cara al confinamiento, si volviera a ocurrir, para mí lo que me gustaría es que fuésemos capaces de haber aprendido mucho sobre este periodo que hemos vivido de la pandemia para no cometer los mismos errores. Y para mí una de las cosas más bonitas que podríamos hacer como docentes es olvidarnos de que existen las asignaturas, de que existen maestros de A y maestros B y conseguir hacer una propuesta educativa, si volviera de todo esto a ocurrir, que se basase en una propuesta que generase un tipo de trabajo que vinculase y conectase contenidos de todas las materias en una sola tarea,
donde en lugar de exigirle una gran cantidad de aportaciones para poder yo tener una material para corregir, ¿no? Que digamos que no sirve para nada, el alumnado haga una única tarea que sea motivante, que sea atractiva, que sea sorprendente, que sea para la vida y que conecte o que nosotros seamos capaces de hacerla conectar con las diferentes asignaturas, ¿no? Esto para mí sería una reflexión muy bonita, porque el sistema te dice 2 horas de matemática en España, una de educación física, una de música, ya está haciendo maestros A y maestros B, ya está haciendo asignaturas más importantes y menos. Y para mí todas son iguales de importantes porque cada una de ellas aporta algo distinto que la otra no puede aportarnos, ¿no? Entonces, nosotros deberíamos hacer esa reflexión. Vamos a dejar un poco de permitir que nos domine ese planteamiento que tenemos del sistema, que nosotros podemos engañarlo también un poquito, ¿no? Si somos capaces de trabajar en equipo, que esa es muy importante en la escuela, trabajar más en comunidad docente y no tanto de forma individual. Así es, hagamos comunidad, creo que es la invitación, hagamos comunidad porque en nuestras manos estarán muchas cosas y además esto nos permite aprender del otro. Lourdes. Hoy nos están comentando aquí la maestra Josefa Pájares que tiene la oportunidad de trabajar contigo. Qué rico que yo pudiera reconocer en mi par que hay otras formas de hacerlo, poder experimentarlo y de ahí creo que cada uno a partir de estas competencias didácticas genera lo que quiere proponer para su grupo, pero convidarnos, contactarnos, ser más abiertos a las diferentes posibilidades que nos pueden llevar al aprendizaje. Hoy, como bien lo dijiste, no hay algo que ya esté establecido. Hoy nos invitaron a la transformación, nadie sabía que íbamos a estar en este contexto y si fuimos capaces de entrar bien o mal con sus pros y sus contras de cómo se hizo la intervención, somos capaces de generar otros procesos desde el momento en el que interpretemos diferente esta oportunidad que tenemos de llevar a las aulas, porque como le había comentado a otro docente, a veces perdemos el como que hemos subestimado el lugar de la escuela y aquellos niños que están en la escuela, que tienen la oportunidad de llegar a la escuela y nosotros de estar con ellos, de verdad no sabemos cuánto les brinda esto. Así es que si nos basamos en un poco menos de asignaturas, de contenidos específicos y de correr para alcanzarlos, creo que permitiremos que ellos mismos regresen la importancia de la escuela y de el beneficio de estar en ella, ¿no? Creo que va a ser fundamental la forma en la que lo hagamos ahora. Es la oportunidad. Ahí está la coyuntura. Entonces, es la oportunidad en la que podemos hacerlo. Fíjate, tú lo decías muy bien, hemos sido capaces, yo creo que los grandes triunfadores de este sistema, de que la escuela haya sido capaz de sobrevivir en la distancia, han sido las familias y los maestros. No ha sido el gobierno, no ha sido ninguna administración, no ha sido las plataformas, ha sido la familia y los maestros y maestras, ¿no? Entonces, si hemos sido capaces de, en un tiempo récord, con una pandemia de la que no teníamos antecedentes previos en el sistema educativo para un corte tan radical. Hemos sido capaces de montar una escuela virtual, adaptándonos a las necesidades individuales de cada uno de nuestros alumnos. ¿Cómo no vamos a ser capaces de entendernos y trabajar en equipo para cuando todo esto pase, reflexionar en conjunto y hacer de nuestra escuela el lugar que se merecen nuestros niños y niñas? Seguro que vamos a ser capaces. Yo estoy convencida. Así es, hicimos escuela y hoy me da mucho gusto de verdad tenerte aquí en Aprendiz porque ya lo reflejaron, la pasión con la que hablas. Mira, tengo aquí un comentario que dice, buena tarde, felicidades por esta charla tan interesante. Empecé a ver la transmisión y me atrapó tanto que a pesar de no ser mi área laboral, me es posible dejar de seguir hasta el final. Un fraternal abrazo Aprendiz, gracias, y a la maestra Lourdes, gracias totales por su entrega y compromiso. Y nos están pidiendo también la forma de contactarte. Aquí la maestra Yesenia Rodríguez y la maestra Ileana Cruz Sánchez, también aprendizaje integral y para la vida, qué hermosa forma de formar. Gracias por compartir. Así es, Lourdes, la verdad es que esta visión que tienes, creo que a todos nos refresca y nos dice, ahí está la posibilidad, porque sí es cierto, hicimos escuela fuera de las escuelas, hicimos escuela fuera de las escuelas, con los padres, con los niños, con también su proceso de adaptación a todo esto. Y creo que tanto ellos como nosotros, niños y de cualquier edad,
están ansiosos de regresar a las aulas, quizá no se nos permita de la manera en la que quisiéramos regresar por este contexto, pero creo que ambos nos extrañamos y hay una nueva posibilidad, así es que nada más como aprovechar esta misma hora que regresemos. Sí, tenemos una nueva oportunidad de mejorar, ¿no? De mejorar ese sistema y está en nuestras manos el hacer brillar estrellas en lugar de apagarlas y el hacer que nuestro sistema pues sea un poquito mejor de lo que lo dejamos antes de la pandemia. Yo no quiero volver a la normalidad, yo lo que quiero es rehacer un nuevo sistema educativo que sea mejor al que hemos dejado. Eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal, precisamente como lo dices. Sí, y muchas gracias. Muchas gracias porque fíjate, yo estoy en México, tú estás en España y yo no sé si en algún momento uno de los alumnos que tú tienes va a llegar aquí y va a coincidir con mis alumnos, con mi familia y creo que en un aprendizaje para la vida los podemos llevar al final a ser mejores humanos y qué belleza que coincidan con ese tipo de gente que hoy está formándose contigo, maestra María de Lourdes. Sí, porque al final el mundo no pertenece a nadie, ¿no? Creo que no hay fronteras y creo que debemos educar para eso. Para mí el triunfo de la escuela no es que un alumnado vaya a la universidad, el triunfo es que sea una persona cargada de valores y que sea feliz en la vida, ¿no? Independientemente de a lo que se dedique, porque todas las profesiones son iguales de importantes y necesarias en nuestra sociedad y como tú bien dices, no sabemos dónde estaremos y ojalá que podamos viajar mucho y cruzar fronteras y encontrarnos con seres humanos entrañables, da igual qué raza tengan o color de piel, eso da igual y lo que tenemos que formar son personas, da igual todo lo demás. Porque al final a todos nos late el corazón de igual forma, ¿no? Como decía yo en nuestro cuento. Así es, a todos nos late el corazón de igual forma, tienes toda la razón. Pues, maestra, me gustaría que nos comentaras un poquito te voy a pedir la recomendación de un libro, porque siempre nos dejan por aquí quienes se van integrando a la charla, bueno, la posibilidad de empezar a profundizar más en este tema, y yo sé que tú tienes, así es que si nos pudiera recomendar literatura, artículos, video, lo que sea, para que precisamente la gente que está interesada y que se está poniendo en contacto en este en vivo y nos ve en posterior, pueda seguir trabajando el tema. Bueno, a mí me gustaría transmitirle a quien nos esté viendo, además de darle las gracias por estar ahí dedicando un tiempo a nuestra charla, es que yo a través de las redes sociales estoy dispuesta a resolver cualquier duda que tenga que cualquier persona, sea de donde sea. Siempre que pueda yo aportar mi granito de arena, pues a través de las redes sociales podéis contactarme, a mandarme mensajes, que estaré encantada en lo que pueda, en la medida de lo posible, ayudaros a lo que necesitéis. Libros hay muchísimos de grandes pedagogos, de Tonucci, Porque la infancia, hay grandes libros, ¿no? Yo, mi libro que he sacado es totalmente práctico, el último que he sacado, que se llama Aprender pensando que juega. Y allí es donde explico minuciosamente cada proyecto que hago, cómo lo enlazo la vida con los contenidos académicos. Pero hay muchísimos libros que nos hablan de grandes teorías del aprendizaje servicio, del aprendizaje por proyectos, ¿no? Quizás de forma práctica no haya encontrado yo ninguno en este sentido tal como yo lo buscaba y por eso lo creé el propio, ¿no? El mío propio. Pero, pero lo que te digo que cualquier persona que nos esté escuchando y necesite que yo le pueda ayudar a algo, resolver cualquier duda, yo estaré encantada de hacerlo, independientemente de los libros, ¿no? Así es, nos comparte precisamente la maestra Josefa que ha publicado libros de proyectos. Me imagino que se está refiriendo precisamente al libro del que nos hablas. Y bueno, y la maestra Yesenia, me encantaría conocer de cerca sus proyectos. Ojalá podemos contactarnos. Claro que sí, yo al finalizar la transmisión, de todos modos, voy a robarme la imagen del libro, precisamente el que está hablando María de Lourdes, para que usted pueda buscarlo. Y además su red social para que se puedan poner en contacto con ella y la vayan siguiendo. Qué mejor que podamos contagiarnos de esto. Ojalá y esto fuera tan contagioso como lo está haciendo hoy este virus, para que pudiéramos mejorar cada uno en la medida de lo posible, sobre todo teniendo experiencias como la tuya, maestra. Muchísimas gracias por estar aquí en Aprendiz, por venir a darnos este refresh, por estar con la comunidad, pero sobre todo por hacernos parte de esta pasión que se refleja aún en estos medios virtuales, de la forma como te expresas, de lo que quieres de la educación. Muchas gracias por hacerlo como lo haces y por compartirlo hoy en Aprendiz.
Muchas gracias a ti por invitarme y una de las cosas que me gustaría para terminar es que gracias a la pandemia hemos sido capaces de cruzar fronteras y una de las cosas más bonitas que ha ocurrido es que, fíjate, estamos desde España a México, México a España y para mí también sería una gran reflexión que ojalá que la pandemia pase cuanto antes, muy, muy pronto, pero que nos quedemos también con lo bonito de lo virtual y que podamos ser capaces de unir países y unir buenas prácticas y unir aprendizajes recíprocos, ¿no? Y seguir conectándonos profesionales de la enseñanza por el mundo a través de la virtualidad, ¿no? Porque eso es algo muy bonito que nos ha permitido a todos los docentes enriquecernos. Así que muchas gracias a ti por invitarme esta tarde a poder estar en México, aunque sea desde la pantalla. Así es, que así sea y que en la medida de lo posible, cuando esto lleguemos a una nueva realidad, porque coincido contigo, yo no quiero regresar a lo que estaba antes, cuando estemos en un nuevo momento, podamos coincidir de otra manera, pero que estos lazos no se terminen, porque creo que entre profesionales podemos hacernos crecer de manera distinta y siempre a favor de aquellos chicos que están en las aulas con los que nosotros tenemos la suerte de estar. Gracias, maestra Lourdes. Te despido del estudio y bueno, yo Muchas comparto gracias. en un ratito más tus redes sociales para que se pongan en contacto contigo, te estén buscando y también el título del libro. Gracias y buenas noches en España. Un placer, un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias, comunidad aprendiz, por haber estado con nosotros en este en vivo, que son de los que me dejan muy satisfecha, como todos en los temas, pero también satisfecha porque lo vemos y la verdad es que a mí me gusta mucho. Yo sé que usted también lo ve, le transmite esa pasión con la que se habla de la educación y siempre nos invita a mejorar. Al final el cambio está en nosotros, en todos los procesos, en los procesos personales y profesionales, pero cuando vemos ejemplos como estos, creo que nos animamos más, nos queremos más y queremos entrarle más a este tema. Tenemos la oportunidad de hacerlo nuevamente, de llegar a este nuevo momento, pues hagámoslo juntos. Esta es la comunidad de aprendiz, siempre lo invitamos a ser parte de nosotros. Yo les recuerdo que a las 7 de la noche tendremos este espacio con la doctora Gabriela, que va a estar hablando con nosotros de innovación educativa impulsada por Perfiles Neumann. Y bueno, también otro tema fundamental en el que creo que debemos de entrar y empezar a escuchar nuevos proyectos, nuevas cosas o proyectos que ya escuchábamos y ya teníamos ahí y solo es cuestión de ponerles el nombre y el apellido. Entonces yo lo veo más tarde a las 7 de la tarde. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esperemos que esta plática, que yo sé que sí, le haya gustado muchísimo. Gracias por estar en interacción con nosotros y lo espero más tarde. Gracias. Yo soy Alma Lorena. Que tenga buen provecho.